Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Platja d'Aro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma, a través de Twitter en Enigma-RPA, o a través de nuestro correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. Hola, cielo. Ya estoy en casa. Harvey ha ganado la licitación de ese trastero. Oh, no. ¿Otro trastero? ¿Qué tenemos ahora? He revisado esas cajas de allí y he encontrado una cosa. ¿Qué coño es eso, Harv? Es Zodiac. La búsqueda de Zodiac ha sido como la del puto Santo Grial. Mira, pone recompensa por pistas. $100.000. ¡Bravo! Lo único que tenemos que hacer es averiguar de quién son. Puede que sea lo que estábamos esperando. Entonces, adelante. Podría ser la clave. ¿Puedo darte un consejo? Olvidad lo que habéis visto y seguid haciendo vuestra vida. Porque te prometo que no sacaréis nada bueno con esto. Mick, venga, vámonos. Zodiac estaba cruzando el país hasta aquí. A lo mejor Zodiac sigue aquí. No quiero seguir con esto. Zodiac. ¿Quién habla? Jurista y amante de la criminología en todo su aspecto. Gabriel Pombo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, sobre todo muy bien de conectarme con esta amable audiencia española de Informe Enigma y estar al habla contigo, Jorge Ríos, para otro tema que espero que sea de interés y de amenidad para los oyentes españoles y en general aquellos amantes de la criminología y específicamente del tema de los asesinos seriales. Así que abordaremos en esta oportunidad el apasionante caso de Zodiac Killer o el asesino del Zodíaco. Gabriel, tú que trabajas como jurista, tú que eres un amante, como ya he dicho, de la criminología, ¿por qué crees que al mundo en general, a todo el mundo, nos apasiona tanto los asesinos en serie? Nos gusta tanto el morbo, la sangre. Y bueno, hay más de un motivo o razón. No necesariamente por la morbosidad o por algún regodeo interno que sea malsano de los seres humanos, sino sencillamente porque es una temática que, además de apasionante, nos llama tanto la atención, es tan ajena al común de las personas normales, de las personas decentes, de aquellos que tenemos valores nacidos a partir de la crianza, de la educación, del respeto hacia los demás, que nos cuesta muchísimo en el fondo entender cómo hay algunos seres que son capaces de cometer las barrabasadas
y los delitos y los atropellos más grandes hacia otros seres humanos. Y que no sientan remordimiento, que no tengan ningún tipo de freno de carácter moral. Y bueno, ahí está el psicópata, el asesino, que a su vez tiene la característica de ser definido por la criminología como un psicópata, lo cual nos llena de extrañeza. Así que pienso que ese es la razón principal, el motivo más importante por el cual el común de nosotros nos vemos atraídos, como una mosca atrapados en una telaraña, en este caso en la telaraña del misterio, de la intriga, del no saber y el no poder dar respuestas lógicas y racionales para un fenómeno que tiene tanto de misterioso y de intrigante como el de los asesinos en serie. Yo creo que por ese lado va, y no por el lado de que, los oyentes, que aquellos que seamos estudiosos de una materia tengamos algún tipo de morbosidad en especial, no. Simplemente creo que el punto principal que hace nacer esa atracción es la perplejidad, el desconcierto por ver cómo otros seres humanos, en apariencia iguales o parecidos a nosotros, son capaces de perpetrar esos desaguisados, esas barrabasadas tan fuera de lo normal, con ningún tipo de remordimiento, de reflexión, ni de empatía hacia el prójimo. Esa es mi respuesta, mi amigo Jorge Ríos, a esta pregunta que me has hecho. Hay quienes afirman que esta fascinación por los asesinos en serie, por los criminales en general, es debido a que ellos se atreven a cruzar una línea que muchos de nosotros en algún momento quisiéramos cruzar. Y tú sabes que aquellos que somos abogados, sea el país que sea donde nos recibimos y nos instruimos como tal, en nuestros cursos de Derecho Penal, una de las cosas primeras que se nos enseña es que la parte previa de ideación, de proyecto en nuestra mente, podemos proyectar el asesinato, el homicidio, el delito más monstruoso, pero si no lo llevamos a cabo, no es jurídicamente punible. Y quizás sí sea propio del ser humano fantasear que cuando tenemos un enemigo o alguien que nos ha fastidiado mucho, que nos ha hecho un daño personal muy grande, tomarnos una venganza, una revancha y hacerle tal o cual cosa, maligna. Pero siempre aquellos que somos normales y que nos regimos por un código de valores, nos frenamos, nos detenemos. A lo sumo mantenemos eso en nuestra ideación, en nuestra mente, en nuestras fantasías, pero ahí queda nada más, ¿no? No lo llevamos a cabo, no lo pasamos al mundo de la realidad. Lo que nos diferencia con los delincuentes y sobre todo con los psicópatas es que ellos transgreden esa línea con una facilidad increíble y, como dije momentos atrás, sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de reflexión ni nada que los haga arrepentirse, ni mucho menos detenerse en lo que termina siendo un raíz criminal que los lleva muchas veces a convertirse en asesinos en serie, o sea, a ese tipo de criminales que repiten actos dañinos y totalmente destructivos hacia otros seres humanos sin detenerse en absoluto y en forma repetitiva. Y ya que hoy toca hablar de ese desconocido y famoso o infame asesino llamado Zodiac Killer, o nominado como el asesino del Zodíaco en español, acá tenemos un caso típico de asesino en serie que por supuesto transgredió todas estas fronteras, estos límites que por suerte aquellos que pretendemos gozar de normalidad somos incapaces de traspasarlo. De modo pues que obviamente el personaje que nos ocupa hoy, el asesino del Zodíaco, fue un asesino en serie, un psicópata de manual y sin duda alguna, y ya lo digo como adelanto, en este siglo XX fue uno de los asesinos mediáticos más importantes y tristemente célebres de no solo de la década en que actuó, o sea, a fines
del 60 del pasado siglo, sino de todo el siglo XX. Precisamente a esto iba yo ahora. Tú y yo hemos hablado mucho de ya el mítico Jack el Destripador y de su legendaria figura, sobre todo porque nunca fue atrapado, del asesino del torso del Támesis por algo similar. Y aquí estamos hablando de Zodiac, un asesino en serie, en este caso del siglo XX, que nunca fue atrapado y que a día de hoy solo hay especulaciones sobre la posible identidad que se escondería detrás de aquella, bueno, no sé si máscara, antifaz, de aquella indumentaria en general. En efecto, Jorge, es muy improbable que la identidad del asesino del Zodíaco se devele algún día. Quizás si lo comparamos con otros asesinos del pasado más remoto, donde sí se puede decir que es absolutamente imposible que esa identidad se saque a la luz, cabe alguna remota posibilidad de que el llamado Zodiac Killer o asesino del Zodíaco tenga alguna identidad probada en el futuro, dado, entre otras cosas, la existencia del ADN que permite que, pasadas décadas de cometidos determinados asesinatos, se pueda revelar la identidad del culpable. Sin embargo, ya han pasado unos cuantos años, ¿verdad? O sea, los crímenes del asesino del Zodíaco comenzaron, por lo menos donde se tiene conocimiento fehaciente, a fines de 1968 y hasta el año 1969, aunque hay alguna especulación de que podían haber algunos asesinatos posteriores. O sea, ya han pasado más de 4 décadas largas, y como yo suelo en algunas entrevistas que se me formulan decir, traigo a la luz la famosa máxima del criminólogo Edmund Locard, que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye, y cuanto más tiempo transcurre, más difícil es develar la identidad de un criminal, de un asesino serial en este caso. 51 años han pasado concretamente desde el último asesinato de Zodiac. Gabriel, pero ¿cuándo empiezan sus asesinatos y por qué empiezan? Bien, el último asesinato canónico reconocido, como acabas de comentar, sí, estamos efectivamente en 51 años, prácticamente 51 años, porque fue un 11 de octubre del año 1969, contra un taximetrista llamado Paul Steen. Y repito, aunque hay alguna duda o alguna posibilidad de que hubiera algunos crímenes previos, que los primeros que se le adjudican en forma fehaciente, se puede decir que su saga mortuoria arranca el 20 de diciembre de 1968, cuando comete un doble crimen este anónimo asesino. Sus víctimas son 2 adolescentes, David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, los cuales fueron asesinados a manos de un arma de fuego en esa fecha en la zona del lago Herman Road, en las cercanías del límite con la ciudad de Venecia. Y dado que en definitiva sus crímenes, a pesar de la infamia tan grande que este criminal ha tenido lugar, son muy pocos. O sea, en realidad son 5 homicidios de segura autoría y algunas personas que fueron agredidas en forma muy grave por este individuo. Por lo tanto, haremos una brevísima cronología. Además de estos 2 jóvenes, que son sus primeras víctimas seguras y mortuorias, repito, David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen, asesinados el 20 de diciembre del 68, el segundo crimen donde actúa el Zodíaco fue contra otra pareja, nuevamente, contra Michael Renaud Moreau, de 19 años, y Darlene Elizabeth Ferrin, de 22, los cuales fueron acribillados en su vehículo el 4 de julio de 1969, en una zona llamada Blue Rocks Spring, en un campo de golf que está en las afueras de la localidad o condado de Vallejo, en Estados Unidos. Carolina del Norte básicamente fue el coto de caza de este asesino. Y posteriormente otra vez una pareja de jóvenes integrada por Brian Calvin Hartner, de 20 años, y Cecilia Ann Shepard, que era un poco mayor que él, tenía 22 años, fueron apuñalados el 27 de septiembre de 1969 en una zona que actualmente es denominada la Isla del Zodíaco, precisamente
en honor, entre comillas, a este asesino, que estaba enclavada en el lago artificial de Berryessa, que está ubicado en el condado de Napa. De aquí tenemos que aclarar que el joven, o sea, Brian Calvin Hartnell, sobrevivió pese a sufrir varias puñaladas. En cambio, la muchacha Cecilia Ann Shepard lamentablemente falleció. Y el último homicidio reconocido y de fehaciente autoría del criminal llamado Zodíaco fue, como también momentos atrás comenté, el de un taxista de 29 años llamado Paul Lee Steen, el cual fue muerto por un arma de fuego el 11 de octubre de 1969 en la zona de Presidio Heights de San Francisco. Así pues, que solamente dicho entre comillas, 5 víctimas mortales, por lo menos en estos ataques quedaron como sobrevivientes dos jóvenes acompañantes de las chicas que lamentablemente fallecieron. Bueno, ese pequeño elenco mortuorio es el que ha dado su infamia, su triste celebridad al llamado asesino del Zodíaco. Hay una película muy famosa precisamente con este título, ¿no? Zodiac, y en ella nos plantean varias hipótesis. Una de estas es que cuando Zodiac supuestamente asesina a esta última víctima, a este taxista, varios policías, al parecer, creyeron que era un hombre de raza negra y pararon a alguien que era de raza blanca, siendo Zodiac. Es decir, que de alguna forma lo podrían haber detenido en aquel mismo momento. Sí, lamentablemente se desperdició una buena oportunidad de detener al asesino que probablemente no reiteraría sus acometimientos mortales, pero bueno, ya bastante son 5 víctimas mortuorias y ya bastante grave todo el daño que causó. Se perdió una muy buena posibilidad por un fallo policial, como tú comentas precisamente. El primer comunicado que se hace a los móviles policiales es de que se trataba de un hombre de raza negra, el agresor del taxista Paul Steen. Y bueno, una pareja de policías aparentemente, dan con el que sería el asesino del Zodíaco, solo que como se trataba de un hombre blanco, un hombre de unos 30 años, corpulento, que usaba gafas en ese momento, de ahí el recordadísimo y famosísimo croquis policial que cualquiera que entra a leer sobre el caso del Zodíaco se va a encontrar con un dibujo de un hombre de unos 30 años, de cabello peinado hacia atrás, pero con unas gafas de grueso calibre, ¿verdad? De una montura bastante gruesa. Y bueno, precisamente ese croquis policial, ese identikit, es en base a lo que los policías mencionan de la persona con la cual brevemente tienen un diálogo, porque preguntan, bueno, ¿usted sabe si pasó algo, si hay algún... No, si vio a alguien por acá, alguien de raza negra. No, la verdad que no vi a nadie, y el individuo sigue caminando tranquilamente, y muy posiblemente fue el asesino del Zodíaco, ¿verdad? Porque posteriormente otros testigos, sobre todo unos niños que lo vieron desde digamos el balcón de su edificio que quedaba a pocos metros de donde estaba detenido el móvil, el taxi del infortunado taxista que fue asesinado, bueno, pudieron ver cómo un hombre de esas características, un hombre de unos 30 años, robusto, que usaba lentes, salía del vehículo después de dar la vuelta y pasar salir y abrirle la portezuela donde estaba el taxista, y los niños desde su apartamento ven que hace determinado movimiento extraño. ¿Cuál es ese movimiento extraño? Después lo sabremos. Es que le arranca un trozo de la camisa al taxista, se lo corta. ¿Y para qué hace esto? Bueno, posteriormente lo envía a uno de los varios icónicos periódicos de la zona, el San Francisco Crónica, ¿no? Lo envía junto con un paquete, ese trozo manchado de la sangre del taxista, junto con una carta
donde se adjudica ese crimen y quiere hacer ver que realmente él era el asesino y que no era un imitador, por ejemplo. Bueno, pero volviendo al motivo de tu pregunta, sí, se perdió una magnífica oportunidad por ese error policial que en principio la primera idea era que se trataba de un hombre de raza negra y probablemente esa pareja de policías podían haberlo detenido al asesino del Zodíaco. Pero bueno, de ahí por lo menos quedó su identificación más primaria en cuanto a ese famoso croquis policial, en cuanto a esos datos, aunque sean un poco vagos, te queda un hombre de unos 30 o 35 años, bastante fornido, con las características que podemos ver en ese clásico dibujo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en otros acometimientos mortales los sobrevivientes no pudieron identificarlo bien. En una de ellas, entre otros motivos, porque llevaba una capucha que impedía conocer sus facciones. Así pues que ese último crimen tuvo la característica del asesino, estuvo cerca de ser detenido, pero lamentablemente por ese error policial sigue hasta el día de hoy, si es que estuviera vivo, que sería un anciano, libre e impune sus crímenes. Mucho también se ha especulado, Gabriel, que aquel criminal que disparó contra aquellos dos jóvenes en aquel lago no era Zodiac, sencillamente por esa indumentaria. Es decir, cuando Zodiac asesinaba, se ponía una capucha, pero iba con su ropa normal. Aquella persona que apareció en el lago iba con un uniforme, iba con emblemas, es decir, como si fuera una especie de imitador. Sí, otra de las características que tiene este caso criminal es la posible presencia de imitadores, ¿verdad? De los copycat, de los llamados copycat. Esa posibilidad, varios autores, escritores de libros, periodistas que siguieron el tema, la pusieron de relieve, de que hay una disimilitud tan grande en el modus operandi de algunos de los asesinatos y, por ejemplo, esa característica que tú acabas de mencionar, ¿no? O sea, de que en el caso del crimen del lago Berriesa, donde muere la chica y el muchacho, pese a las puñaladas tan graves que recibe, logra sobrevivir, no fuera el verdadero criminal, porque generalmente atacaba a cara descubierta, en los otros eventos fatídicos, y acá lo hizo usando todo ese tosco atuendo, con esa capucha, y bueno, quizás, si bien también otra de las fotografías, o mejor dicho, dibujos más conocidos del caso, tiene que ver con ese individuo así tan burdamente disfrazado, con esa capucha, en fin, y otras características de su vestimenta. Es un poco extraño, ¿no?, que lo hubiera usado, pero ¿sabes qué? Yo en lo personal, dentro de mis modestos estudios sobre el caso, tiendo a pensar de que sí, el individuo que atacó a los dos jóvenes en el lago Berriesa era el asesino del Zodíaco. ¿Y sabes por qué? Porque si algo caracterizó a este criminal fue su afán mediático, fue el tener un ego terrible, un deseo de que sus tristes hazañas fueran reconocidas, de pasar a la posteridad, de ser tapa de las revistas y los periódicos, incluso hasta salir en televisión, como es sabido cuando estuvo en el programa del periodista Jim Dunbar, de verdad, allá por agosto del 69, donde atrajo la atención pública. Y bueno, yo creo realmente que un individuo tan mediático, tan poseído de esa jactancia y ese ego tan inmenso, no hubiera dejado que hubiera un imitador que se llevara, por así decirlo, el crédito de haber participado en uno de esos crímenes. Hubiera mandado cartas, hubiera tratado de probar de todos modos de que ese individuo no era él, por esa característica creo que Zodiac, la persona que se le adjudican esos 5 homicidios es una única persona y anónima, desconocida, probablemente desconocida eternamente, pero la misma, no hubo un imitador, por lo menos en ese evento. Quizás haya habido participación de copycats en el envío de cartas,
en el envío de los famosos criptogramas, en fin, en algún otro elemento. No sería infrecuente que hubiera imitadores, pero no en cuanto a los crímenes, los asesinatos en sí mismos. Yo tiendo a pensar que las 5 víctimas fueron todas obra de la misma mano criminal. El símbolo, Gabriel, de la retícula, de la mira telescópica que caracteriza a Zodiac, ¿es un símbolo que él se atribuyó o sin embargo se lo puso a la prensa? El símbolo da toda la impresión de que fue atribuido por el propio criminal. Las primeras cartas, que son prácticamente idénticas, él manda 3 cartas, ¿no?, a los principales periódicos. El más conocido es el Chronic San Francisco, también el Examiner de San Francisco. ¿Por qué el más conocido es el San Francisco Chronic? Bueno, a todos aquellos que hemos visto la brillante película de David Fincher, que también está inspirada en Robert Graysmith. Robert Graysmith fue un escritor obsesionado con el caso del Zodíaco, el cual a la sazón, en aquel año de 1969, era caricaturista de este periódico, el Chronic. El criminal envió 3 cartas prácticamente idénticas, anunciando sus crímenes, dándose a conocer, y sobre todo, al final de la redacción de esas cartas, incluyendo un criptograma o anagrama con una serie de símbolos. Algunos fueron en forma bastante rápida descifrados. Lo llamativo fue que fue una pareja, un matrimonio que, entre otras, en su hobby tenía el desciframiento de este tipo de códigos, y fue relativamente fácil conocer el contenido de esa, no de la carta, o sea, la carta en parte sencillamente estaba en idioma inglés y era totalmente entendible, pero sí había un criptograma y también hubieron unos códigos, unos símbolos finales que hasta el día de hoy no han sido develados su contenido, ¿verdad? De modo pues que eso es lo que te puedo decir en cuanto a tu pregunta en principio. Lo extrapolo de otra forma. ¿El nombre de Zodiac se lo puso él o de nuevo se lo puso la prensa? No, el nombre Zodiac se lo pone él. Repito, estas 3 cartas que envía a los principales periódicos de San Francisco, claramente así lo demuestran, y la rápida traducción o desciframiento del criptograma muestra que él se autodenominaba el asesino del Zodíaco. También el tema de la mira telescópica que sería ese símbolo con un redondel y con una especie de cruz inserta en él, tampoco deberíamos darle tanta trascendencia. Si hay algo que lo caracteriza a este delincuente es que era un gran copiador, o sea, era un individuo sin duda alguna con una cultura bastante profunda, tenía conocimientos de códigos, o sea, no es nada común, ¿verdad? O sea, que una persona tenga conocimiento en cuanto a la redacción de criptogramas, a códigos secretos, sin embargo, él sí los tenía, y tenía conocimientos de historia, porque tú sabes que en definitiva hay una película de la década del 40 llamada El malvado Sadov, donde el malvado Sadov era, según la ficción, un aristócrata ruso que tenía una isla propia, ¿verdad? Y que ponía determinadas trampas en las zonas cercanas a las mareas, ¿verdad? Para que yates o embarcaciones de particulares se estrellaran y sus ocupantes terminaran en esa isla. Después él se fingía, el conde Sadov, el llamado malvado Sadov, se fingía que los iba a ayudar, les daba cobijo, les daba alimento, pero en realidad lo que quería era jugar un juego macabro con las víctimas, porque después, si bien les daba un arma, el conde Sadov tenía todo un séquito de cosacos, según la película de la década del 40, que eran sus seguidores,
Y bueno, esos seguidores llevaban a la víctima, a la persona que había, digamos, naufragado hasta allí, a una zona de la isla, le daban un arma, pero tenía que pelear contra el malvado Sadov, que literalmente salía con ventaja a cazarlo como si fuera un animal, ¿verdad? Y bueno, ese es digamos, uno de los elementos literarios o históricos en que se basó el asesino del Zodíaco, en la historia del malvado Sadov. ¿Y por qué se entendió de que este asesino se basó en eso? Bueno, precisamente por el desciframiento de la primera de sus cartas y sobre todo de criptogramas, donde, en definitiva, palabra más o palabra menos, ese criptograma decía algo así como que el hombre es el animal más peligroso de todos. Me gusta matar seres humanos, me gusta matar hombres, porque el ser humano, el hombre, es el ser más peligroso de todos. Es incluso más disfrutable asesinar seres humanos que tener sexo con una joven. Y bueno, hay una serie de dislates más, seguía diciendo ese criptograma descifrado del asesino del Zodíaco, pero volviendo a tu pregunta, sin duda, él mismo se puso asesino del Zodíaco y él se basó en esos conocimientos que tenía sobre códigos ocultos y sobre la historia del malvado Sadov, que se basaba en que el hombre era el animal más peligroso de todos. Esa era una frase que usaba en esa película de la década del 40, el 50, el malvado Sadov, que además está basada en un libro anterior de la década del 30, ¿verdad? O sea, estamos ante un asesino misterioso y culto, y que obviamente tenía una psicopatía muy grande. Su cabeza era una verdadera batidora de conocimientos, y bueno, todo esto estaba de la mano de lo que más lo caracterizaba y más lo impulsaba, que era su afán mediático, su deseo perverso y totalmente anormal de trascender, de ser el foco de la atención. De ahí que algunos estudiosos, como Colin Wilson, por ejemplo, un gran criminólogo, entendieran que precisamente la característica principal era una frustración personal inmensa que tenía este individuo y ciertos celos de tipo sexual, porque no olvidemos que él generalmente mataba parejas de enamorados que se abrazaban dentro de sus vehículos. Bueno, él subrepticiamente se acercaba y los acribillaba a balazos. Bueno, ahí vuelvo a decir, es una especie de batidora donde entraban muchos elementos para definir a este individuo: celos de tipo sexual, afán de notoriedad, un individuo que tenía una cultura que excedía la media. Y bueno, vaya a saber qué pasaba por esa cabeza tan trastornada del asesino del Zodíaco, pero algunos indicios fue dejando a lo largo de su saga criminal. Estamos hablando del asesino del Zodíaco. Incluso llegó a amenazar con atacar a escolares, a niños que iban en un autobús, y de repente Gabriel desaparece. Ya no se vuelve a saber nada de Zodiac. En efecto, Jorge, como dijimos momentos atrás, su último crimen reconocido fue el 11 de octubre de 1969 en la localidad de Presidio, en San Francisco, contra un taximetrista del cual era pasajero. Justamente es un crimen que es muy diferente a los otros. Por eso es entendible que haya habido estudiosos del caso que entendieran de que podían haber copycat en la saga asesina del Zodíaco. Porque si bien también este hombre, el taxista, es asesinado a balazos dentro del vehículo, al igual que lo fueron parejas de enamorados, algunos a balazos, otros, como en el lago, fueron víctimas de cuchilladas, lo cual ya es una manera de matar más personal. En cambio es más impersonal matar mediante arma de fuego, ¿no? Pero sin embargo este último crimen no tiene las connotaciones de los otros. O sea, alguno podía entender, bueno, hasta fue un crimen tosco, burdo, simplemente para robar, para cometer una rapiña. Bueno, no fue el caso, obviamente, ¿no? Pero
si bien son pocos los eventos criminales del llamado asesino del Zodíaco, pero todos ellos no tienen un hilo conductor tan exacto como los especialistas en criminología les gusta pensar. El modus operandi del criminal tiene algunas desviaciones, de ahí que no fuera tan injustificado pensar que podía haber habido en alguno de los eventos criminales algún caso del copycat. Como también dije momentos atrás, en lo personal no creo que sea así, dado que la característica que más definía al asesino del Zodíaco era un ego monumental, y no hubiera permitido de que si realmente alguno de los asesinatos que se le endilgaban hubiera sido, causado por otro asesino, él no lo hubiera hecho ver de alguna manera muy clara, ¿no? Porque, como venimos diciendo, él llevó a la prensa desde el principio sus crímenes, se dio un alias criminal. El tema de los criptogramas o anagramas también él sabía que tenía mucho impacto mediático. En agosto, después ya de haber sido tapa de portada de los principales periódicos, no solo de San Francisco, sino de todo Estados Unidos, hizo una llamada a uno de los principales programas de ese entonces, del periodista Jim Dunbar, en la mañana del 8 de agosto. Todo el mundo estaba expectante de que el Zodíaco hablase, y así fue. Si damos por bueno que efectivamente se trató del asesino del Zodíaco, él solicitó que estuviera presente Melvin Belli. Melvin Belli era uno de los principales abogados penalistas de ese entonces, porque él dijo que si tenía una buena asistencia de tipo penal, estaba dispuesto a entregarse. Y allí, junto con el periodista Jim Dunbar, Melvin Belli, que repito era uno de los principales penalistas de ese entonces, recibieron las llamadas de un individuo que dijo ser el Zodíaco, en el curso de unos minutos, donde el ranking que habrá tenido ese programa fue espectacular. Mantiene una conversación, después la persona que llama corta la conversación, en el entendido y en el temor de que estuvieran rastreando la llamada. Después vuelve a llamar, pero esto no hago sino hacer notar el aspecto mediático que lo impulsaba, ¿no? Obviamente, después de esa llamada al programa de Jim Dunbar, el supuesto asesino queda en encontrarse en determinado lugar con el abogado penalista y no va, obviamente falta a esa cita, ¿no? Y así por el estilo, o sea, también como tú dijiste, él jugaba al gato y al ratón con la policía. En alguna de sus cartas amenazaba que si no se daba suficiente, difusión a sus crímenes, estaría dispuesto a atacar a colegiales, a autobuses de colegiales. Eso hizo que, todo un despliegue de prevención de la policía para evitar ese posible atentado, que felizmente nunca ocurrió. Generalmente cuando hizo amenazas donde se quejaba de la poca publicidad de que era objeto, y donde decía que a cambio de eso, si no obtenía esa publicidad, seguiría matando gente, quedó en la nada, quedó como una chapuza, ¿verdad? Por suerte quedó como una chapuza. De ahí también es muy conocido su enfrentamiento con Paul Abedy. Paul Abedy era uno de los principales periodistas de la época del Chronic, de este periódico que mencioné anteriormente, del San Francisco Chronic, donde también actuaba el caricaturista Graysmith, Robert Graysmith, que después llevó a cabo varios libros sobre Zodiac, hizo una investigación muy importante, y que aquellos que vimos la película Zodiac del 2007 recordaremos el personaje muy bien interpretado del caricaturista y también del periodista, en este caso Abedy. Mantuvo una relación epistolar con el Zodíaco. El Zodíaco presuntamente lo amenazó por molestarse por algunas declaraciones del periodista. Todo esto es parte de ese circo mediático que supo llevar a cabo este asesino, el cual, lo que parecería no haber duda, es que frenó su saga portuaria desde ese fatídico 11 de octubre del año 69, aunque siguió saliendo en los periódicos y su notoriedad se siguió manteniendo durante varios años,
hasta que después, como todo, la única manera de mantener en la realidad una notoriedad, una difusión, es que vuelva a cometer asesinatos, y felizmente no los cometió. No obstante ello, se ha convertido en un ícono y un paradigma del asesino serial desconocido, y ha generado toda esa intriga hasta nuestros días, ¿no? Lo cual hasta motiva que tengamos hoy en el 2020 esta charla sobre ese asesino extrañísimo y mediático que fue el llamado asesino del Zodíaco o Zodiac Killer. Vayamos a hablar de los sospechosos. Corrígeme si me equivoco, Gabriel, pero hubo uno de ellos que había leído El malvado Zaroz, que tenía antecedentes por abusos sexuales a menores, que incluso tenía un reloj de la marca Zodiac, que cojeaba de una pierna, algo muy característico, porque así aquellos niños que vieron al asesino del taxista decían que cojeaba de una pierna. Es decir, que prácticamente lo tenía todo. Lo tenía todo, como bien dices, Jorge, solo que, digamos, los estudios de tipo, incluso de ADN, sobre algunas de las cartas del Zodíac, comparándolo con el ADN de este hombre, y sobre todo los estudios de tipo grafológico sobre las cartas de que con toda probabilidad fueron redactadas por el asesino, y la letra, la caligrafía de este individuo no coincidía, y en eso fueron contestes los expertos grafólogos que hicieron el trabajo, ¿no? O sea, si bien desde el punto de vista de la apariencia pocas veces se daban tantas coincidencias a favor de la culpabilidad del individuo, no había evidencias y pruebas aptas como para llevarlos a juicio. También es de decir que el hombre falleció ya hace unos años. Se trató de Arthur Leigh Allen. Sin duda alguna fue el sospechoso más mediático, más reconocido, y que bueno, volvemos a lo mismo, a la icónica película de David Fincher del año 2007, que está inspirada en el que fue de alguna manera el coautor o libretista de la misma, el ya mencionado aquí Robert Graysmith, que repito, en la época de los crímenes del Zodíaco era un caricaturista del periódico El Chronic de San Francisco, y después fue un escritor bastante reconocido, que algunas de sus principales obras versaron sobre el caso del Zodíaco. Y sin duda alguna, Arthur Leigh Allen fue no solo el candidato principal de este autor, Robert Graysmith, sino de muchos investigadores policiales que llevaban adelante el caso. Sin embargo, no hubo pruebas terminantes y pruebas aptas para llevar a una corte que pudieran en forma fehaciente e inequívoca demostrar su culpabilidad. Como tú mencionaste, se trataba de un hombre que había estado detenido por pedofilia, un hombre de un coeficiente intelectual alto, un hombre que además podía coincidir su físico con lo poco que los testigos oculares podían decir sobre cómo era la fisonomía del Zodíaco, ¿no? Un hombre corpulento, que estaba, en este caso ya en la cuarentena de su vida, que usaba también gafas, ¿verdad? Que es otra de las características del asesino del Zodíaco, que solía usar llamativamente un reloj de la marca Zodiac, que era una marca muy poco conocida, pero que también tenía ese símbolo reticular del círculo, y dentro del círculo una pequeña cruz, como si fuera una mira telescópica. Y tenía otras características que lo hacían sospechoso. Era un hombre solitario que vivía en un tráiler, que fue por algunos de sus parientes, incluso de uno de sus hermanos lo acusó, y su cuñada tenía sospechas sobre él, y esas sospechas las participaron la policía, pero tanto en los interrogatorios a los que fue sometido pudo salir indemne, pudo mostrar coartadas verosímiles, y sobre todo no hay fue descartado por el tema de la caligrafía, y posteriormente por algunos exámenes genéticos también lo terminaron de descartar. Así que Arthur Leigh Allen, si bien fue sin duda alguna el más connotado de los sospechosos a ocupar la identidad del asesino del Zodíaco, casi que podemos descartarlo, porque la realidad es que las pruebas no encajan en el caso de este individuo. Pero Gabriel, perdona que te interrumpa, sí, en la película al final sale este chico que sobrevivió en el lago, si no me equivoco, y cuando le enseñan varias fotografías, señala a Arthur Leigh Allen.
Sí, sí, pero no es una prueba determinante. Digamos, yo pude corroborar. A ver, todas las películas suelen tener algunas partes fantasiosas o no exactas con la realidad. La película de David Fincher es, sin embargo, te diré casi en un 90% basada en hechos reales, que después me tomé el trabajo de verificar que así eran. Y el sobreviviente, Hartner, de apellido, es verdad que después de bastante tiempo se le presentó una serie de fotografías y creyó advertir que había semejanzas en la de Lee Allen. Pero también hay que decir, me estoy refiriendo al joven que estaba con la primera, con Darlene Ferrin, el joven que fue baleado en el vehículo, el segundo de los ataques fatídicos del Zodíaco. Lo que sucede, si recordamos ese caso, y si recordamos la película, que es bastante fiel a lo que pasó en la realidad, el joven que estaba con esa muchacha, que ella termina fallecida y él con gravísimas heridas de disparos, prácticamente no lo puede ver. ¿Recuerdas la escena donde se baja el asesino y enfoca un haz de luz de una linterna muy, muy potente sobre la vista del muchacho, que lo enceguece, ¿no? O sea, es tan fugaz lo que pudo haber visto en la realidad la víctima, que no hubo tiempo si bien el asesino salió a cara descubierta en ese caso, fueron segundos, fue una fracción mínima, y todavía con esa característica de que al dirigir el haz lumínico sobre el rostro de los jóvenes, prácticamente los encegueció. O sea, no es fiable realmente que a muchos años después, y en una serie de fotografías que muestran a personas sumamente parecidas fisonómicamente, eso fuera determinante. Volvemos a lo mismo, hay otras evidencias que han descartado a Allen como el asesino, ¿no? Sobre todo el tema de las cartas, la caligrafía no tenía nada que ver, también algunas pruebas de ADN lo descartaron, de modo pues que si bien fue un sospechoso muy plausible o muy mediático, volvemos a lo mismo, si estuviera vivo no habría pruebas fehacientes y contundentes para presentar ante un jurado, ¿verdad? Porque ya sabemos que la justicia norteamericana, el juez es un coordinador y decide un jurado. Bueno, no habría pruebas para condenarlo a este hombre. Como no hay pruebas para condenar a ninguno. Otro de los sospechosos, quizá poco plausible, pero bastante mediático, ha sido el asesino hoy convicto BTK, Dennis Rader. Algunos estudiosos, después de que este asesino se ha conocido su saga mortuoria, han visto o han creído ver algunos paralelismos en los crímenes del asesino del Zodíaco con la manera que ultimaba el asesino llamado BTK, y como él mismo obviamente se encontraba libre en la fines de la década del 60, y ya todavía no había cometido sus crímenes, porque los de BTK se iniciaron en el año 1974, pensaron y postularon de que Dennis Rader podía haber sido viablemente el asesino del Zodíaco. Sin embargo, es un sospechoso muy poco plausible. Un sospechoso quizá más plausible fue un periodista ya fallecido llamado Richard Gaikowski, el cual tenía un parecido bastante grande con el famoso croquis del hombre de lentes que ya hemos comentado, ¿verdad? Que es el icónico, la icónica imagen que se da sobre el misterioso asesino BTK. Pero no, obviamente no era solamente por el tema de los lentes, sino porque todos los que conocían a Richard Gaikowski sabían que este periodista estaba obsesionado de una manera muy morbosa con el caso. Incluso algunos, en este caso el ayudante de un sheriff, donde hubo una de las llamadas telefónicas del asesino después de cometer los crímenes, cuando la hacen escuchar una grabación de la voz de Richard Gaikowski, ella asegura en forma tajante de que se trataba de la misma voz, que no tenía dudas. Bueno, también la característica de usar como apodo un diminutivo Gaik, o sea, G-Y-K-E, digamos el apócope de su apellido Gaikowski, lo solía usar como firma. Y bueno, en uno de los
más conocidos criptogramas del asesino del Zodíaco aparecen estas Acopo que de Gaik. Bueno, podrá ser una casualidad sencillamente, pero este periodista que falleció en el año 2004 fue uno de los sospechosos que ha salido más a luz en estos últimos años. También hay que mencionar a un hombre llamado Dennis Kaufman, el cual en el año 2007 aseguró que su padrastro, llamado Jack Tarrance, era el asesino del Zodíaco. Incluso Dennis Kaufman entregó al FBI varios objetos personales de su padrastro, de Jack Tarrance, que incluían una capucha similar a la que presuntamente fue usada por el asesino del Zodíaco, también algunas cartas que él insistía que habían sido escritas de puño y letra por su padrastro y que lo involucrarían. Después hubo exámenes de ADN que se hicieron sobre material genético de este hombre, pero no arrojó una prueba concluyente ni positiva. También hubo en el año 2009 una teoría de un abogado llamado Robert Talbox, que acusó a uno de sus clientes de haber sido el asesino del Zodíaco, de haberle confesado bajo el secreto, bueno, que todos los que somos abogados tenemos que mantener en los casos penales, pero parece que el abogado Robert Talbot no tuvo demasiada ética profesional y acusó a su cliente de haber sido el asesino del Zodíaco, aunque también sin pruebas persuasivas. Y bueno, incluso hay quizá la más reciente de las teorías sobre la identidad del asesino del Zodíaco, tiene que ver con una serial que se está llevando adelante, que no ha llegado por lo menos acá a tierras hispanas, pero que sí algunos la pueden ver en internet, en inglés. El propulsor de esa teoría fue Gary Stewart, y acusó a su padrastro, llamado Ernst Van Best, de haber sido el asesino del Zodíaco. Es bastante frecuente de que hay individuos que acusan a sus padres o parientes de haber sido el asesino, y generalmente son teorías que son muy mediáticas, que le permiten al que las lleva adelante, bueno, vender libros, hacer hasta seriales televisivas en algún caso, pero ninguna de ellas ha tenido valor. Han sido todas en forma más o menos tajante desechadas por los investigadores. De modo pues que volvemos al sospechoso principal, al de la película que casi todos nosotros hemos mirado y admirado, la película de David Fincher. Y bueno, Allen, sin duda alguna, Arthur Leigh Allen, es el sospechoso más mediático, pero volvemos también a lo mismo. No hubo pruebas determinantes de su culpabilidad. Por lo tanto, seguimos en una incógnita absoluta de cuál es la identidad de este criminal, y eso no hace sino volver más icónico sus hechos, su historia, que es sin duda alguna la falta de pruebas y la incógnita, el misterio. Bueno, eso es el elemento fundamental que lleva a una mitología y a una leyenda de un criminal, más allá de sus actos, que en este caso fueron muy llamativos, ¿verdad? O sea, no es nada común que aparezca un asesino que conoce de códigos, de desciframientos secretos, que redacte cartas y las envía a los periódicos con criptogramas. No es nada común. Bueno, la fama o la infamia de la cual goza el llamado asesino del Zodíaco, sin duda alguna, no es en vano, está bien ganada, lamentablemente bien ganada. Gabriel, para terminar, ¿crees que algún día, al igual que Jack el Destripador, sabremos quién se escondía detrás de Zodiac? Y bueno, un poco es corolario de lo que vengo diciendo, es muy improbable, ¿verdad? Es muy improbable porque ha pasado ya 5 décadas de sus crímenes, porque en realidad los pocos sospechosos ya han fallecido, porque no hay pruebas materiales, a diferencia incluso de otros casos criminales en Estados Unidos, donde ha habido material genético, porque por ejemplo los asesinos tenían relaciones sexuales con las víctimas y bueno, se encontraba semen
queda guardado celosamente como material genético y después eventualmente se podía cotejar, o había otros elementos, en fin, genéticos que permitían un eventual cotejo. Este era un criminal que en definitiva, si bien obviamente tuvo un contacto con las víctimas, el más personal y digamos terrible fue en el famoso lago artificial de Berriesa, donde apuñala a los jóvenes, ¿verdad? Pero los otros son agresiones mediante armas de fuego, donde no que se sepa no dejó un rastro genético importante que permita un eventual cotejo posterior. Entonces, al no existir la posibilidad de que el ADN pueda ser eficaz, como sí lo ha sido en unos casos criminales que han pasado décadas y los asesinos dejaron de matar, pero aún así había elementos para hacer un trabajo sobre estos que permitió la detención de ellos, ¿no? Es más, hace un par de años se detuvo a un asesino que había detenido su saga mortuoria en nada menos que en la década del 90, o sea, hacía décadas que no mataba, y este hombre llamado Joseph D'Angelo, que se lo conoció entre otros motes criminales como el asesino del Golden State, o sea, del estado dorado de California. Bien, bueno, se pudo determinar, pese a que había detenido su saga mortuoria, ya siendo un hombre anciano, un hombre de 72 años, digamos, estudios basados en el ADN, porque había elementos genéticos preservados que permitieron, llegar sin ninguna duda a establecer su identidad y detenerlo, repito, pese a que no había seguido insistiendo en los crímenes. No es el caso del asesino del Zodíaco, entonces no podemos ser optimistas en cuanto a la posibilidad de develar por un medio tecnológico como es el ADN, la identidad del mismo. ¿Y de qué otra manera podría, después de tantos años, ser revelada esa identidad? Y bueno, que apareciera una misteriosa confesión del asesino, pero bueno, eso ya es muy traído de los pelos, ¿no? De modo pues que si me pides una opinión personal, te la doy. O sea, yo creo que va a ser un arcano de la criminología que, al igual que el de Jack el Destripador y que muchos otros, se va a mantener en el tiempo y va a alimentar y a prolongar esa leyenda negra, sin duda alguna. O sea, el desconocimiento de la identidad de este asesino va a seguir por los siglos de los siglos. Esa es, lamentablemente, ¿no? Preferiría que este arcano se resuelva algún día y que, aunque sea póstumamente, porque ya no se lo pueda castigar porque haya fallecido el criminal, bueno, de alguna manera se eche luz sobre su identidad. Pero todo indica de que nunca se va a saber quién fue la identidad, el que ocupó la identidad del llamado asesino del Zodíaco o Zodiac Killer. Gabriel Pombo, un placer que hayas estado de nuevo en nuestro espacio para hablarnos de un tema tan apasionante como el asesino del Zodíaco. Y bueno, mi querido amigo, siempre se nos queda corto el tiempo, sobre todo porque tú traes tu excelente programa personajes tan macabros e infames, ¿no? Así que, si bien el tiempo ha sido muy disfrutable para mí, espero que de alguna amenidad para tu muy buena audiencia, pero siempre uno se queda con ese sabor a poco porque, bueno, son tan extensa el anecdotario de este tipo de criminales y el impacto que han causado sus crímenes, que simplemente uno puede dar un vislumbre de los mismos y muy modestamente. Pero bueno, como siempre, yo estoy muy contento de conectarme contigo y con tu audiencia, y les mando un gran saludo a todos, a toda tu audiencia española. Un abrazo, Gabriel, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Informe Enigma, en el 102.7 de la FM, Radio Platja d'Aro, con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar.
Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van... Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio, en Steel No Fred Palamos nos hemos marcado ese objetivo. Somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado, con más de 35 años de experiencia. Nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pey, número 45 de Palamos, o bien en los teléfonos 972 31 47 42 o en el 629 53 58 11. Steel No Fred Palamos, porque tu bienestar nos interesa. Este espacio está patrocinado por Verde Limón Palamos. Hay un mundo paralelo, un universo invisible que hace frontera con el nuestro. Un lugar que se quiebra con voces del más allá. Con Yolanda Martínez. Bienvenidos, queridos amigos, una semana más a Voces del Más Allá, un espacio donde pasado, presente y futuro se dan la mano. Yolanda Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, muy bien, feliz de estar aquí. Antes de empezar el programa dedicado a más Voces del Más Allá, como cada viernes que estamos aquí, pues queríamos dar las gracias tanto tú como yo, que nos han contado que tenemos 16.000 seguidores en iVoox, y queríamos darle las gracias a estos seguidores y suscriptores que se sigan animando y que nos sigan escuchando cada viernes en Informe Enigma y bueno, y que no se pierdan un programa, y nosotros lo hacemos con mucho gusto y con mucho amor. Y aprovechando este momento para felicitar a todos los oyentes, a todos los amigos que nos apoyáis semana tras semana, y bueno, por haber alcanzado esta cifra de 16.000 seguidores en iVoox, quiero dejar claro una cosa, quiero apuntar una pequeñita anécdota. Es decir, recibo muchos comentarios al respecto de ciertos grupos musicales con los que abrimos Informe Enigma. Bien, creo que es la primera vez que voy a contar esto. Es un pequeño homenaje a cómo yo vivo el misterio, o como yo conocí el misterio. Cuando yo empecé a dar mis primeros pasos con 12 años, el mundo del misterio estaba mal visto. Se asociaba a gente con pelo largo, gente que escuchaba rock and roll, gente que escuchaba heavy metal, gente que escuchaba hip hop en general. No era para nada un hombre de traje y corbata como es actualmente, era algo muy distinto. Con lo cual, Informe Enigma es un reflejo de aquellos años 80, aquellos años 90, de aquella forma de vivir el misterio. El misterio para mí, yo lo conocí en forma de rock and roll, y así seguirá. Yo creo que queremos hablar algo muy diferente a otras semanas que veníamos hablando de Voces del Más Allá. Hoy queremos dedicar este momento a hablar de la nueva generación, ¿verdad? Que nosotros estamos acostumbrados a ver a través de una película o a través de un libro, pues este mundo de existencia, y que ahora pues abre puertas a nuevas generaciones que nos dedicamos pues tanto a grabar como yo a interpretar. Me refiero a grabar psicofonías o yo a interpretar el tarot, y es otra manera más de una conexión hacia el más allá, ¿de acuerdo? Estamos acostumbrados a sentarnos en una silla, a poder leer un libro donde nos expliquen una historia, o a través de una película, pues también, ¿no? Ver hechos reales o ficticios, pero que nos hablen del más allá. Pues creo que se ha abierto una puerta de una nueva generación de personas como tú, que llevas años investigando y que cada vez estás sacando psicofonías más claras y más convincentes, donde deja perplejo a cualquiera que entienda un poquito de este mundo. Y yo, a través del tarot, también se está acercando cada día más gente a mi consulta a preguntarme a través del tarot por seres que ya no están. No solo quieren saber quién los acompaña, sino también quieren dejarle un mensaje. Curiosamente, en estos mensajes que estoy viendo yo últimamente en el mundo del tarot, fíjate que siempre son apuntes y datos donde cuando estaban y vivían son como más bien como malos recuerdos, o como algo que necesitan liberarse cuando están allí,
y acordarse de esos momentos para poder liberarse. Yo creo que es como una liberación. Cuando ellos me dan un mensaje así, es porque ellos necesitan liberarse y lo hacen a través del tarot. Cierto es que hablábamos de este tema, sobre todo del mundo de la religión, porque antiguamente, pues había ciertos libros, ciertas culturas, ciertas creencias que eran ley. Lo que se decía en palabra es lo que valía y punto. Pero claro, entendemos que las cosas avanzan. Ahora las nuevas tecnologías nos ofrecen otra forma distinta de interpretar aquello que de otra forma no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces Yolanda y yo nos cuestionábamos y nos preguntábamos si quizás aquello que la gente llama Dios o una energía superior pone a personas como nosotros, ¿no? Personas del mundo de la investigación en circulación para dar ese cambio, ¿no? Para demostrar lo que antes se hacía mediante, por ejemplo, la Biblia. Sí, las cosas han cambiado mucho. Ahora, pues las cosas son muy diferentes. Como estábamos hablando de generaciones nuevas, hay muchísimas pruebas de que han enviado personas para que se puedan demostrar, ya no solo por grabaciones, sino por muchos medios, pues, de que hay una existencia, que hay un más allá, que todo lo que contamos aquí cada viernes, todo siempre ha sido verídico, que damos prueba de que hay algo más, que la gente que es muy terrenal, pues que se abra un poco a este mundo y verá que hay mucho más allá. Y bueno, invitamos, por eso hemos dedicado este viernes a hablar un poquito de este tema, para que entiendan que se puede utilizar otros métodos para tener una conexión con el más allá. Esta semana no traemos psicofonías, esta semana vamos a hablar enteramente de tarot, porque hemos recibido una gran cantidad de mensajes, de consultas para Yolanda, y yo voy a abrir diciendo que la predicción de Yolanda de la semana pasada, no de la anterior, se cumplió. Ahí lo dejo, en unos puntos suspensivos muy, muy largos. Ahora sí, Yolanda, si te parece, pasamos a las consultas que nos han enviado nuestros oyentes esta semana. La primera viene de una amiga de 38 años, de aquí 5 días cumple 38 años. Y dice que no quiere saber nada en concreto, sencillamente en general, a ver qué sale. Recordad que siempre es una pregunta y más que tenemos muchísimas preguntas y necesitamos saber preguntas concretas para yo enfocarme directamente. Es muchísimo más fácil porque todo el mundo siempre tiene una pregunta, entonces es mucho más fácil, porque esto no son tiradas generales ni mucho menos, pues que preguntan en cosas concretas. 38 años y dentro de 5 días va a cumplir añitos. Vamos a ver. O sea que es Virgo. Estaríamos hablando de una Virgo, ¿no? Dentro de 5 días. Bueno, yo lo primero que veo es que esta persona ha tenido un pasado bastante malo. Ha dejado un pasado atrás bastante malo, con problemas, incluso con ciertos problemas que podríamos hablar no me gusta utilizar la palabra violencia, pero podríamos decir que es una persona que ha sufrido en su pasado y que ahora está mirando un nuevo futuro. El nuevo futuro, aunque yo la veo con mucha desconfianza, porque la veo bastante desconfiada, veo que se le abren bastantes puertas en todos los aspectos, en todos los campos. La veo con ilusión y que le pueden llegar cosas con bastante alegría. Lo que pasa es que su desconfianza por culpa de un pasado malo me habla de que desconfía un poquito de lo que le puede venir en el futuro, pero se le presentan ocasiones muy buenas en todos los aspectos, yo lo veo en bastantes aspectos, y también en el terreno sentimental la veo como que las cosas le van a ir bastante bien, y como que en el mundo laboral también veo como que va a haber como que la podrían cambiar, se la podrían desplazar de un sitio a otro, o sea, moverla, ¿vale? Eso es lo que le podríamos ver a la Virgo. Vamos a ver
La carta, el tarot de los ángeles que te ha sacado Jorge, el 7 de tierra. Dice, unas semillas sólidamente implantadas, acordar una pausa temporal, enfrentarse a unas inquietudes inútiles. Bueno, si hay algo que te molesta o que dudas, pues ya sabes, dice el tarot de los ángeles, que son unas inquietudes inútiles. Pasamos a la siguiente. La siguiente pregunta viene de una amiga Virgo de 39 años y pregunta si mejorará su salud. Esta noche va de Virgos, ¿eh? Bueno, estamos en el mes Virgo, o sea que los Virgos nos están haciendo años en estos días. Así que si ha sido su cumpleaños o va a serlo, felicidades por adelantado. Y vamos a ver esta salud. ¿Qué podemos ver de esta Virgo? ¿Es mujer? Sí. Vamos a ver. 39 años, Virgo. Bueno, a poco irá mejorando su salud. Veo que está pasando por un momento bastante malo. No sé si tiene algo relacionado con sus articulaciones, huesos, que tenga que ver con como que no se encuentra, que nunca se encuentra bien. Y también la veo un poco baja de moral, un poco como un poco depresiva. Pero me dicen que a poco irá saliendo de ahí y que sobre todo con ayuda de... Veo como que alguien le puede aconsejar un buen médico, le pueden aconsejar una buena terapia y me dicen que saldrá. Pero sí que es verdad que hay algo como que parece ser que es un poco crónico, ¿eh? Que lo que tiene ya es un poco crónico, pero sí, a poco irá mejorando. Y lo que también tienes que hacer es animarse un poquito porque la veo como que se come la cabeza por muchas cosas, piensa demasiado. A ver lo que te ha sacado Jorge con el tarot de los ángeles. Dice, la reina de aire. Dice que es una mujer independiente, experimentada, realista e ingeniosa. Dice, debes tomar una decisión objetiva. Desembarazarse de quien no te hace falta y percibir el lado humorístico de una situación. ¿Vale? ¿Qué es lo que he visto? Intenta tomarte las cosas con otro sentido del humor, que a veces pues las cosas cambian mucho. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta viene de una amiga 25 años, Aries, y pregunta por el trabajo y la salud. 25 añitos, Dios, preguntando ya por la salud. ¿Pero qué pasa esta noche? Será el tema del COVID, que está la gente un poquito alterada. Esto del COVID de verdad nos va a hacer daño al final, pero de verdad, porque con 25 años yo creo que en mi vida me había preocupado yo por la salud. Vamos a ver, trabajo y salud, 25 añitos, este signo de fuego. Vamos a ver qué nos dice. Hay que moverlas bien porque hay muchísimas preguntas hoy y hay que mover esto bien. Bueno, del trabajo yo veo que hay un cambio. Puede haber un cambio, ¿eh? Seguramente que vaya a haber un cambio donde ella está, que la vayan a desplazar o se cambie de trabajo. Bueno, habrá como un parón aquí en este trabajo. Habrá como un parón. Yo la veo como incluso a veces que ella no acabe de estar a gusto donde está, porque la veo que más adelante, si en el trabajo no se decidiera cambiar o hay ese cambio, yo veo aquí un parón que le puede costar esa salud por la que ella pregunta. Creo que es más psicológico que por algún problema. Creo que es porque no está a gusto en el ambiente, no hay un buen ambiente y me dicen que necesita hacer este cambio. Necesita hacer este cambio, que lo va a hacer, porque si no yo la veo de baja. La veo de baja, pero más bien por estrés. ¿Ves? Mira, Jorge te ha cogido el mago, ¿eh? Estás preparada, dice, tienes los recursos o la capacidad de manifestarlos, la vida es mágica. El mago siempre dice que son nuevos inicios, que es lo que yo le veo, que es muy importante que comience a tomar, bueno, es muy joven y no se puede quedar en un sitio un poco pues tóxico o que no esté a gusto ella, porque tiene que volar.
Ahora pasamos al mejor signo de todos, Géminis, 43 años. Una pregunta harto distinta a las demás, ¿eh? ¿Cuál es mi camino espiritual? La cara de Yolanda es un poema. ...43 años, Géminis, ¿cuál es su camino espiritual? Vamos a ver si el tarot esta noche... De verdad, no me dejáis de sorprender nunca con las preguntas que le dedicáis al tarot. Vamos a ver cuál es su camino espiritual. Podía haber cogido las cartas de Osho Zen y tal vez nos hubieran podido dar un poquito más de información. Bueno, camino espiritual. Yo creo que esta persona que por la que pregunta esto es un poco ermitaña. Es ermitaño. Es una persona que se ha alejado o necesita alejarse bastante. Está representada como el mago y tiene la estrella. Tiene un potencial bastante grande, pero yo creo que no sabe. Se ha perdido en muchas ocasiones. Yo la sensación que tengo es que se ha perdido. Quiere encontrar ese mundo, quiere encontrarlo, porque además le sale, fíjate que te han salido 2 cartas muy significativas, preguntando por el mundo espiritual, tanto el mago como el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote me viene a decir que muchas veces como que esa parte suya la ha abandonado, o sea, no sabe bien porque no tiene claro lo que es. Pero tiene 2 cartas muy importantes en el tarot donde le marca que no se sienta tan perdido, que busque ayuda, y que hay muchas personas que si ella o esa persona tiene muchas dudas sobre qué le ocurre a veces, lo que le pueden suceder acontecimientos, que los comparta con los demás, porque es una persona que tiene un don bastante especial. El 8 de aire dice: tienes la impresión ilusoria de estar metido en un atolladero, te falta confianza en tus recursos, miedo de actuar. Creo que eso es lo que le pasa, que tiene bastante miedo de actuar esta persona, porque, bueno, creo que tiene un don bastante importante, pero los miedos le paralizan. Vamos ahora con una amiga, 38 años, Acuario. ¿Cómo me irá con mi actual relación? El amor, como siempre presente y siempre dando guerra. 38 años, Acuario. Signo de aire. Vamos a ver este amor. Ay, este amor. Recordad que son tiradas muy generales, que vamos a lo concreto, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice. Bueno. Hemos empezado bien, porque hemos empezado con un 10 de copas donde me habla de una pareja feliz y de una relación feliz, pero esta relación se va a tener que cuidar muchísimo. Se va a tener que cuidar muchísimo porque a mí me dicen que aquí hay alguien que parece ser que, bueno, que puede estar baja de ánimos, tal vez sea ella, porque me representa más a la mujer. Yo a él tal vez lo pueda ver un poquito más enamorado, y me hablan de que ella puede estar pasando como un bache, que incluso habrá un momento que le cueste llegar a descansar por las noches, a dormir, como que no tiene claro esta relación, a pesar de que esta persona tiene muchísimos sentimientos con ella. Pero bueno, yo creo que pueden pasar un bache en esta relación, pero que al final pues la cosa pues bueno termine con, bueno, como una celebración y todo, que es algo bastante importante. Pero ya te digo que yo creo que ella está en un momento que no tiene muy claro lo que él quiere, a pesar de que a él sí que le veo muchísimos sentimientos. Vamos a ver el consejo de los ángeles. El paje de fuego dice: oyes hablar de un proyecto que entusiasma, muestra originalidad e ingenio. Bueno, pues nada, pues adelante con ese proyecto que se te presenta, porque ya he visto que se te presenta algo bueno, como una celebración, algo importante en tu relación, pero los ánimos los veo un poco abajo.
Y vamos ahora con la última pregunta de la noche, porque tenemos casi 20 consultas, pero algunas quedarán para la semana que viene y otras para la otra semana. Amiga, 36 años, Aries. Por lo visto tiene un problema económico, le han estafado una gran cantidad de dinero y quiere saber si de alguna forma lo va a recuperar. ¿Su signo, perdona? Aries, signo de fuego. Mucho cuidado con las estafas, ¿eh? Muchas veces en el programa hemos hablado de las estafas y hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver si intentará recuperar este dinero, que es muy difícil cuando ha sido estafado volver a recuperar este dinero. A ver, a mí me dicen que ella se está informando bien. No digo que no sea posible, porque a veces es casi imposible decirle a alguien que va a recuperar un dinero, pero en el caso de ella parece ser que donde está pidiendo ayuda o donde está acercándose, no digo que lo vaya a recuperar todo, ¿vale? Porque hay algunos que me dicen que ese dinero ya no lo va a poder recuperar, pero sí que una parte de ese dinero podrían ayudarla a recuperarlo. No digo que sea todo, pero sí que puede haber una parte de ese dinero. Ella se debe estar informando bien. A mí me dicen que si se asesora bien, algún dinero podría recuperar. Ya digo, no digo que sea todo, pero algo sí que podría recuperarlo. El 10 de aire te ha cogido. Dice, una situación difícil conoce su desenlace, realiza cambios y espera que las cosas mejoren, supera una dependencia, ¿vale? Es lo que estábamos hablando, de que por muy difícil que parezca la situación, parece ser que vas a conocer un desenlace. Yo veo que aquí, si te asesoras bien, podría recuperar bastante. No digo todo, porque todo no lo veo, pero sí que una parte importante. Como decimos, quedan muchísimas preguntas en el tintero. Esta semana ha sido una auténtica locura y la semana que viene seguiremos con Voces del Más Allá y seguiremos con más tiradas del tarot de Yolanda Martínez. Yolanda, formas de contacto, como digo siempre, en duplicado. Pues bueno, estrenamos Instagram, así que me podéis buscar a través de Yolanda Martínez y también podéis contactar conmigo al 647-552954. Yolanda Martínez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bienvenidos a un espacio lleno de misterio. Bienvenidos a un espacio lleno de letras. Bienvenidos a este espacio para amantes de la cultura. Bienvenidos a Caosfera con Nieves Guijarro. La Asamblea Anual de la Fauna Artística y Literaria fue convocada en primera citación a las 8 horas y en segunda a las 9, pero solo se logró el quórum necesario en el segundo llamado. Faltaron, con aviso, el mastín de los Baskerville, el cisne de Saint-Saëns y Moby Dick de Melville. Sin aviso, las moscas de Sartre y la trucha de Schubert. Estuvieron presentes el loro de Flaubert, el asno de Buridan, la paloma de Picasso, los centauros de Darío, el cuervo de Poe, el rinoceronte de Ionesco y las avispas de Aristófanes. En el orden del día figuraba un punto único, la designación del rinoceronte de Ionesco como presidente vitalicio y omnímodo. El centauro, Orneo, de Darío, comenzó diciendo:
yo comprendo el secreto de la bestia. El asno de Buridán no pronunció palabra, pero dio a entender que ni fu ni fa. El loro de Flaubert tuvo una intervención tripartita e insólita. «Coucou, mon petit coco. As-tu été jeune Jacob? J'ai du bon tabac». Otro centauro, Caumantes, de Darío, apoyó a su congénere Orneo. El monstruo expresa una ansia del corazón del orbe. El rinoceronte de Ionesco movió lentamente el cuerno pálido y manchado, como un modo sutil de darse por aludido. La paloma de Picasso se acercó volando, y su breve excremento cayó como un decisivo comentario sobre la impenetrable testa del candidato. No obstante, la propuesta de los centauros de Darío flotaba en el aire, de modo que las avispas de Aristófanes opinaron a capella. «No, nunca jamás, mientras me quede un soplo de vida». El loro de Flaubert, reiterativo, pretendió intervenir. «Coucou, mon petit coco». Pero el cuervo de Poe abrió por fin su pico. Todos callaron hasta el loro. Dijo el cuervo: «Nunca más». Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea cuando sea que estéis escuchando este programa. ¿Qué tal estáis? Yo encantada de estar una semana más con vosotros y, sobre todo, encantada de renovarme. Como habéis visto, esta sección ha recibido un lavado de cara, nos hemos actualizado, espero que este nuevo formato os guste. Y bueno, respecto a los contenidos, seguiremos como siempre ofreciendo las mejores historias, hablando de los autores más importantes y emblemáticos. Y qué mejor forma de estrenar este nuevo formato que con uno de los autores más prolijos que nos han dado las tierras uruguayas. Nada más y nada menos que Mario Benedetti. Y no solo eso, sino que también ha sido traducido a 20 idiomas. Amén de eso, sabemos que es un autor muy reivindicado y más todavía allá por el año 2009, cuando se sucedió su muerte. Y no es para menos, ya que realizó una ingente labor cultural a partir de los años 40. No solo fue director de la revista literaria Marginalia, sino que también trabajó junto al equipo del Seminario Marcha. A partir de los 60 desarrolló una intensa labor como crítico de teatro, e incluso hizo sus pinitos en el mundo del cine, en la producción El lado oscuro del corazón, una producción argentino-canadiense. Y no solo eso, sino que algunas de sus obras vieron la luz en la gran pantalla. Tal es el caso, a mediados de los años 70, de La tregua, dirigida por Sergio Renán, que además obtuvo una nominación a los premios Oscar. También en los 70, el artista y pianista Osillas Wilenski llevó a cabo una versión cinematográfica de su cuento El olvido, esta de menor recorrido. Benedetti sin duda fue uno de los autores más versátiles que se pueden conocer.
Practicó tanto la narrativa como la dramaturgia o la poesía. Igualmente tiene un sinfín de ensayos que versan desde la narrativa, pasando por la literatura uruguaya o la poesía. Por cierto que el género poético fue uno de sus favoritos. De hecho, en una entrevista en el año 1999 para el periódico nacional El País, el escritor declaró que por más que la industria editorial considerase la poesía como la gran cenicienta de la literatura, para él era la verdadera alma del mundo, literalmente. La literatura de Mario Benedetti está considerada como la literatura de un hombre tocado por el don de la palabra, un hombre de grandes ansias comunicativas, un hombre de palabra en apariencia sencilla, pero que al fin y al cabo lo único que pretendía era llegar por igual a todos los corazones. El lenguaje para él no era excesivamente importante, ya que su forma de expresión, como he dicho, siempre estuvo destinada a cualquier tipo de lector. Siempre fue un hombre muy sincero con su público y un hombre muy sincero con el mundo en general. De hecho, en una ocasión pronunció las siguientes palabras: hay que cuidarse del éxito porque el éxito puede pervertir a un escritor. Nunca escribí en función del éxito, escribí lo que me salió de las pelotas. Si tenía éxito, bien, si no, pues nada. Como vemos, más claro e imposible. Esto le llevó a tratar todos los temas existentes sin pudor ni tapujo alguno, y así fue como se convirtió en una de las figuras más respetadas y admiradas de la literatura latinoamericana. Pero si hay algo de lo que Benedetti andaba sobrado, sin duda alguna, era de humor. Y así lo estamos comprobando hoy en este relato que he escogido para este primer programa, como he dicho, con un lavado de cara integral. Y este relato que acabáis de escuchar se titula Bestiario. Por supuesto, reúne las características de toda la obra de Benedetti, la obra en cuanto a narrativa se refiere, quiero decir, ya que todas las obras narrativas de Benedetti son de corta duración. Podemos encontrar esta obra en la antología Despistes y franquezas, donde se reúnen varios de los trabajos del autor en forma de poesía, en forma de graffiti e incluso en forma de viñetas. Como vemos, se trata ni más ni menos, por supuesto desde el cinismo y el humor, de un maravilloso homenaje a lo más granado del género, o mejor dicho, a lo más granado del universo literario, ya que lo que se menciona en este relato no es solo relativo a la literatura de género. Pero sí que es cierto que hay un autor que tiene especial peso sobre los otros mencionados en este breve pero intenso relato, y sin duda es Edgar Allan Poe. Concretamente, el famoso Cuervo de Poe. Por otro lado, también es lógico, ya que es uno de los poemas más emblemáticos que existen dentro de la literatura de género, y por supuesto, siendo Benedetti un enamorado de la poesía, hubiese resultado incluso ilógico que no aludiese a esta pieza. Sin duda, como digo, dentro de la literatura de género, no solo una de las más significativas, sino de las más eruditas, por así decirlo, puesto que Poe era un perfecto conocedor de las lenguas clásicas e incluso, como sabemos, componía sonetos en latín. Es cierto que en esta sección, obvio por la temática del programa, estamos acostumbrados a tratar autores de género terror y, bueno, las últimas veces de ciencia ficción. No obstante, y aunque Benedetti no sea un autor de género, bien merece un homenaje porque, bueno, el género y la cultura no están para nada reñidos y, por otra parte, lo cierto es que este texto tiene las implicaciones necesarias como para estar en esta sección. Y si por un casual este programa os ha abierto el gusanillo de leer a Benedetti, pues no os preocupéis porque tanto este bestiario como otros cuentos igualmente muy cortos del autor podéis encontrarlos por la red en versiones de libre distribución y libre lectura. Lo que sí os voy a pedir es que adquiráis sus novelas,
o las que más os interesen, porque bueno, con el paso del tiempo, ya sabéis, han ido saliendo diferentes versiones y siempre es interesante contrastar los contenidos de unas versiones u otras y sobre todo conocer autores. Espero que os haya gustado el contenido de esta sección hoy. Recordad, Bestiario de Mario Benedetti. ¿Os gusta disfrutar de la literatura y la cultura en general? Entonces, no olvidéis visitar la página de Facebook Caosfera. También estamos en Twitter como Caosfera B y en las redes Bowker y Mewe como Caosfera. Entre paréntesis, Nieves Guijarro. Asimismo, recordad que cada viernes tendréis una nueva entrada en www.caoscinelibrosfera.blogspot.com. Y si tenéis cualquier tipo de sugerencia o petición, podéis escribir a caosferalibros@yahoo.com. Nos vemos en redes.